Hola a todos, reciban un saludo muy especial de parte de este amigo y servidor del Señor y de ustedes. Voy a compartir un tema de reflexión a través de la palabra de Dios con el título Aportando al país. Para ello vamos a escuchar la palabra de Dios. Bienvenidos. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu palabra. Sométase en todos a las autoridades constituidas, pues no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que existen por Dios han sido constituidas, de modo que quien se opone a la autoridad se resiste al orden divino, y los que resisten se atraerán sobre sí mismos la condenación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, acabamos de escuchar aquí en la palabra de Dios tres aspectos muy importantes. El primero es que debemos estar sometidos a las autoridades. Segundo, que toda autoridad que existe proviene y ha sido constituida por Dios. Tercero, de manera que todo aquel que esté en contra de ese orden divino, pues estará presto a su condenación, dice la misma palabra. Pues bien, en este tiempo tan coyuntural socialmente y políticamente, realmente con esta polarización que hay y con el aspecto de salubridad que se está viviendo en el país y en el mundo, pues qué importante es abordar unos elementos que nosotros reflexionemos y podamos decir qué podemos aportar tanto al país en estas situaciones tan difíciles que se está viviendo. Para ello vamos a abordar tres elementos muy importantes. El primero es el conocimiento de causa. Qué difícil es entender la lógica de Dios cuando realmente esta palabra que acabamos de escuchar, el mismo Señor nos la confirma en el libro de Daniel, en el capítulo 2, en el verso 21, que dice que Él cambia los tiempos, las estaciones, entroniza y destrona los gobiernos, y realmente esto es impresionante cuando escuchamos que Dios nos habla una cosa totalmente diferente al sentir del ser humano y de nuestro actuar en las cosas cotidianas. Por eso es importante que cada uno de nosotros tengamos muy en cuenta cada uno de estos elementos, y como el que estamos abordando aquí al iniciar, que es el conocimiento de causa. Cuando nosotros pensamos que esos conocimientos de causa no los tenemos muy claros, pues nos sorprendemos. Incluso vemos muchos creyentes bautizados en protestas y en cosas opositoras del gobierno y de las cosas que se están suscitando en este momento. Tanto que se oponen a las vacunas, a serie de cosas que por falta de conocimiento pues no las sabemos. Por eso es importante tener este elemento, porque vamos a saber cómo podemos cada uno de nosotros entender, razonar y justificar cada uno de esos eventos que se están aconteciendo. Por eso la misma palabra de Dios nos dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Lo dice Oseas en el capítulo 4, nos dice eso, que realmente el pueblo carece por falta de conocimiento y perece. Es porque hemos también dejado de permitir que ese conocimiento de Dios aborde nuestras vidas y podemos aportar y hacer cosas diferentes. Muchas veces la gente del común no entiende y van a esas protestas, por decir algo, en los casos, en los actos sociales que se están viendo, van a protestar y a destruir y a dañar todo porque realmente no tienen un pleno conocimiento. Qué importante es, ¿verdad?, saber que cada uno de nosotros podemos ser conscientes de juzgar para no criticar ni nada de eso, pero sí sabemos de qué se tratan las cosas. Bueno, bien lo dice la Constitución Política de Colombia. En el artículo 20, se garantiza a toda persona la libertad de expresar y de difundir su pensamiento y opinión. Y lo respalda el artículo 37. Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Bueno, el segundo elemento es
la aptitud verbal. Es tener la capacidad de comprender las ideas y conceptos, que es la que nos lleva a construir lo que expresamos, es el manejo del lenguaje. Por eso es importante tener este elemento, porque realmente a través de las redes sociales, la información que recibimos en la televisión, en la radio, pues son noticias, digámoslo así, que nos llevan a otras formas de pensar y de actuar. Pero cuando nosotros tenemos esa capacidad de poder ser conscientes y de tener esa comprensión, esas ideas, podemos nosotros, en vez de criticar, vamos a aportar. Por esto este elemento es necesario tenerlo en cuenta, porque si cada uno de nosotros podemos tener ese manejo del lenguaje que es lo que nos llena a nuestra mente, a nuestro corazón, y qué mejor que sea a través también de la palabra de Dios, que nos enseñe cómo podemos tener esa expresión, que no sea de ofender, lo contrario, que podamos nosotros aportar, en vez de como que nos adicionemos a esas personas del común, que no hacen sino protestar, gritar, y lo más difícil y lo más tremendo que hay es a destruir y a dañar todo. Cuando tenemos esa aptitud verbal, tenemos la capacidad de llevar las cosas de la mejor manera, con el diálogo, con todas las formas pacíficas, para construir un nuevo y mejor país. Bueno, el tercer elemento es la responsabilidad. Realmente todos somos corresponsables con nuestro país, con nuestra vida, con nuestra familia, con nuestra ciudad. Por eso nosotros, una de las actitudes de responsabilidad es como ser extintores, que ayudemos a calmar esos ánimos calientes que se viven o que se están viviendo en este momento en la ciudad. Qué importante también la responsabilidad es cuando permitimos el obrar de Dios en nuestra vida. Al iniciar este tema, escuchábamos que la lógica de Dios es completamente diferente a la lógica del hombre, pero cuando la responsabilidad la entendemos a la manera de Dios, cada uno sabemos qué es nuestra función para poder aportar al país. Por eso es importante también que cada uno de nosotros nos llenemos de la palabra de Dios, de ese conocimiento, el conocimiento de causa también de las cosas reales, de lo que se está viviendo en el momento, para poder decir, aportar y construir algo mejor cada día. Por eso en responsabilidad, qué mejor que la responsabilidad viene, digámoslo así, de la mano de la libertad, pero cuando tenemos esa libertad es cuando hay la responsabilidad que viene de Dios. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque si cada uno de nosotros hacemos vida lo que nos dice la palabra de Dios, pues vamos a hacer y a construir una vida mejor de los unos a los otros, y mejor que nuestro país salga adelante. Es importante que como responsables le demos los símbolos patrios el lugar como es, o sea, con sus colores debidamente constituidos desde sus inicios. Uno se sorprende cuando ve la bandera del país en sentido contrario, como si fuera otro país. Entonces son cosas así, sencillas, pero nosotros, en nuestras manos está también el poder aportar y cambiar muchas cosas para no generar esa desigualdad ni esa, digámoslo así, violencia que hay en cada una de las situaciones que se vive. La responsabilidad es importante porque, como decía, nos lleva a esa libertad, y cuando estamos libres y cuando vemos que es a través de la palabra de Dios, vamos a ser un país nuevo, un país con la palabra de Dios. Por eso, antes de empuñar las manos, ¿por qué no mejor las abrimos y tomamos la palabra de Dios para abrirla y entender que la palabra de Dios es la que nos da el horizonte, es la que nos da la luz, es la que nos da la verdadera vida que necesitamos y la guía para poder construir un país mejor? Bueno, y finalmente el sentir es que queremos ver un país nuevo, una sociedad diferente. Por eso todo está en nuestras manos.
Bien, bueno amigos, una vez más gracias por esta oportunidad y nos vemos en otro video. Dios los bendiga.